¿Por qué contar una historia dentro de otra historia? Contar una historia enmarcada o una historia dentro de otra historia le permite al narrador crear un universo dramático alternativo al interior de su relato, con el fin de criticar, parodiar o reforzar aspectos de la narración como el género literario, el tono o los roles de los personajes. En este nuevo universo, los personajes se convierten en espectadores, narradores e incluso actores de historias ajenas al conflicto central, que sin embargo llaman la atención sobre aspectos importantes del mismo, lo manifiestan a través de símbolos o incluso lo transforman para siempre. Hay muchos ejemplos de historias dentro de otras historias, los relatos de las mil y una noches o el Calila y Dimna, Tommy Daly o las películas de McBain dentro de Los Simpsons, El orgullo de la nación dentro de Bastardos sin Gloria, el dorama en el que actúa Mima, la protagonista de Perfect Blue, o Amante Menguante dentro de Hablé con ella. También hay libros ficticios, representaciones teatrales e incluso videojuegos dentro de otras narraciones. A veces, la frontera entre la diégesis del relato, es decir, la ficción que los espectadores aceptamos como real, y una supuesta ficción dentro de ese mismo relato, se vuelve tan flexible que se pueden confundir los personajes y también nosotros como espectadores, que ya no sabemos decir cuál es la realidad y cuál es la ficción. Un caso muy interesante es la representación teatral El rondar artístico o La tumba de las ilusiones que aparece en la película Como en un espejo de 1961, dirigida por Ingmar Bergman. Este director de cine, ganador en 4 oportunidades de los premios Oscar de la Academia, también se destacó como guionista y director de teatro. Justo por su estrecha relación con el teatro, no se puede tomar a la ligera el hecho de que Bergman decidiera incluir una representación de este tipo dentro de una de sus películas. En este video ensayo voy a analizar la función y relaciones del rondar artístico o La tumba de las ilusiones con respecto al universo narrativo de Como en un espejo. Este largometraje hace parte de la trilogía del silencio de Ingmar Bergman, junto a Los comulgantes y El silencio, ambas películas de 1963. Como en un espejo, resalta por la economía en su reparto y locaciones. Toda la historia transcurre en una casa de verano en la isla de Faro, en medio del mar Báltico. Participan solo 4 personajes. David, un escritor viudo de mediana edad y padre de 2 hijos. Minus, un adolescente aspirante a escritor de teatro. Y Karin, una joven que padece una enfermedad psiquiátrica y está casada con Martin, médico de profesión. En la película podemos ver los acontecimientos que, durante 2 días y una noche, le suceden a esta familia. La enfermedad de Karin y las relaciones con su padre, su esposo y su hermano son los principales hilos dramáticos del filme, que explora temas como la creación artística, la existencia y naturaleza de Dios, la frontera entre los mundos real y espiritual, el suicidio y el incesto. Al interior de este universo narrativo, el rondar artístico o La tumba de las ilusiones aparece como una representación teatral de un solo acto, escrita por Minus y representada por él junto a su hermana Karin. Minus interpreta el personaje de el artista, mientras que Karin representa el papel de la princesa de Castilla. Martin, el esposo de Karin, anuncia el título de la obra y realiza algunas intervenciones musicales, estando también dentro del escenario. El único espectador de la obra es David. La obra cuenta la historia de un artista que visita la tumba de su amada. A la medianoche, la princesa se presenta diciendo que murió a los 13 años mientras daba a luz. Död i barnsängen i 13 år. Min make som var min jämnårige lekkamrat och älskade herre har vänt sitt sinne mot andra kvinnor. Como respuesta, el artista declara su amor, presentándose como un poeta sin poemas, un pintor sin pinturas y un músico sin sonidos. Jag fraktar det färdiga konstverket, det banala resultatet av simpla ansträngningar. Mitt liv är mitt verk, och det är helgat åt min kärlek till dig, prinsessa. Ante la incredulidad del personaje encarnado por Karin, el artista pide que lo ponga a prueba. La princesa le pide entonces que entre con ella a la tumba, uniéndose con ella en la muerte. Pero, aunque el artista dice que ese es un sacrificio ligero, mientras la princesa llama del otro lado de la tumba, se deja dominar por el miedo y finalmente escapa, no sin antes decir que podría escribir un poema, pintar o componer una ópera sobre su encuentro con la princesa. Ja, sånt är livet. Glömskan ska äga mig, och endast döden ska mig älska. Esta obra de teatro sirve como universo dramático alternativo en el cual Minus y Karin se ponen en escena, pudiendo explorar temas, relaciones y modos de acción que por diversas razones no pueden abordar fuera de esa situación excepcional.
La obra es un comentario de Minus frente al quehacer artístico de su padre, pero también le sirve a Karin para expresar temas que le inquietan en la vida real, como su relación con lo masculino, la maternidad y los sacrificios que estos asuntos implican. En cuanto permite explorar ideas reprimidas o inconscientes, esta obra también se puede entender como un sueño. Los sueños de los personajes son una de las formas más comunes de historias dentro de otras historias, pero en este caso la representación teatral es como un sueño que todos los personajes comparten, ya sea como actores o como espectadores. De acuerdo con el profesor Lawrence D. Smith, doctor en estudios teatrales y cinematográficos, las historias dentro de otras historias se pueden entender dentro de una amplia gama de formas y funciones. Sin embargo, habría al menos dos formas generales. En el primer caso, la historia enmarcada es un dispositivo metanarrativo que expone el artificio de todo el relato. De esta forma, les recuerda a los espectadores que, aunque hayan aceptado un pacto ficcional, se encuentran frente a una historia que reflexiona sobre sus convenciones narrativas, o más aún, las critica, parodia o transgrede. Por otro lado, una historia dentro de otra historia puede servir para expresar el conflicto íntimo de la narración en la cual se enmarca, revelando de manera simbólica los temas y tensiones que se desarrollan a lo largo del relato. Sin embargo, siguiendo al profesor Smith, algunas historias enmarcadas superan la capacidad simbólica de, por ejemplo, un sueño que tiene uno de los personajes. Este tipo de historias enmarcadas crean, además de símbolos, situaciones dramáticas excepcionales que permiten la acción individual o colectiva de los personajes, donde les es posible experimentar vías de acción alternativas que, incluso cuando termina la situación excepcional, pueden infiltrar la diégesis de la historia, afectando los pensamientos y decisiones de los personajes en adelante. Entonces, ¿qué función cumple el rondar artístico o la tumba de las ilusiones al interior del universo narrativo de Como en un espejo? Para responder a esa pregunta, se puede establecer un paralelo entre los temas que aborda la representación teatral y la diégesis fílmica, es decir, examinar hasta qué punto la obra refleja los temas importantes de la película. En primer lugar, la representación teatral tiene como protagonista a un artista, que es la profesión de David y es a lo que Minus aspira a dedicarse en el futuro. En este sentido, la obra funciona como una metanarración sobre la vocación, las motivaciones y las creaciones artísticas de ambos personajes. Vad tyckte du om Karin som min pjäs igår kväll? Ärligt talat. Den var väl fin? Tyckte den var skit. En segunda instancia, Karin, en el papel de la princesa de Castilla, parece que no actúa, sino que es. Su vestuario, expresión corporal e interpretación del texto dramático confirman que está mucho más en sintonía con la obra que su hermano, quien está caracterizado de una manera burda y hasta se olvida de las líneas que él mismo escribió. En diktare utan dikter, en målare utan tavlor. En musiker utan toner. De esta manera, Karin encarna el papel de una adolescente que murió durante el parto. Más que una princesa, se asemeja a una novia o a una virgen. Fuera de la obra, esto se ve reflejado en las actitudes infantiles de Karin frente a su padre y su esposo, y sobre todo por su apatía sexual frente a este último. Lilla Kajsa. Är jag så liten eller är det sjukdomen som har gjort mig till ett barn? En tercer lugar, dentro de la obra, Minus y Karin interpretan a un par de amantes. Fuera de la representación teatral, Karin es más que cariñosa con Minus, quien protesta cuando su hermana lo besa en los labios y lo invita a comentar con ella lo que le gusta de las mujeres de una revista erótica. El incesto implícito en la actuación de los hermanos se ve luego reflejado también fuera de la ficción. Lite tjock, är jag inte? Har hon långt hår ända ner på... Ja, hon ser inte krånglig ut. Además, dentro de El rondar artístico o La tumba de las ilusiones, la princesa de Castilla pone a prueba el amor de su pretendiente invitándolo a atravesar el umbral de la tumba, uniéndose a ella en la muerte. Esto puede entenderse como una alusión al suicidio, tema que se desarrolla fuera de la obra cuando David le relata a Martin un plan fallido para acabar con su vida. Så går jag med mot stupet, trampade gasen i botten och fick motorstopp. Tvärstopp. Växeln bromsade, förstår du. Bilen hasade med till lösa grus och blev hängande på kanten med framhjulen utanför. Jag klarade mig ur. Böjde själva hela kroppen. Como el artista no es capaz de atravesar el umbral, Karin, interpretando su papel, es la única que cruza la barrera que divide a los vivos y a los muertos.
Fuera de la obra, esto se refleja en la enfermedad psiquiátrica de Karin, quien escucha voces desde el otro lado de la pared y le confiesa a su padre que no es capaz de vivir en dos mundos y que está cansada de pasar entre uno y otro. En este sentido, la obra va más allá de la metanarración y funciona más bien como un símbolo del conflicto interno de Karin. Ahora, ¿qué seríamos capaces de decir o de hacer cuando estamos jugando, haciendo una broma o actuando? Siguiendo las ideas del profesor Lawrence D. Smith, vale la pena explorar esta obra de teatro no solo como un dispositivo metanarrativo o como un símbolo del conflicto central de la historia, sino también como un espacio dramático excepcional que permite a los personajes ser otros, ser lo que no podrían ser en su vida cotidiana, pero sobre todo, reconfigurar las relaciones con los demás personajes una vez terminada la situación excepcional. El profesor Smith llama la atención sobre este punto, pues una vez terminada la representación teatral de El rondar artístico o La tumba de las ilusiones, tanto Minos como Karin siguen caracterizados como el artista y la princesa de Castilla, mostrando que la ficción se infiltra de algún modo en la realidad. Con la obra que Minos escribe, Karin puede actuar de una forma distinta a la que le exigen sus relaciones familiares cotidianas. En lugar de ser una mujer casada, Karin es una princesa adolescente, casi una niña, demasiado joven para ser madre. Puesto que la princesa muere durante el parto, puede decirse que en la muerte conservó de alguna forma su carácter virginal. Más adelante vemos que Karin no se siente cómoda con su esposo y evita su compañía. Aunque lo trata con cariño y busca consuelo de él, rechaza sus avances sexuales y llega a expresarle que quizás sería más feliz con una mujer que le diera hijos. Det är ju dig jag älskar. Jo, det är förstås, men ändå. Jag vill inte ha någon annan. Durante la obra, además, Karin dice que su señor, con quien jugaba cuando era niña, ha acudido a otras mujeres. Fuera del contexto excepcional de la obra, esto podría entenderse como una alusión al incesto, pues aunque David ama a su hija, hace igual que el señor de la obra al acudir a otras mujeres, es decir, a la madre de Karin y luego a una novia que Karin desestima. Hon gjorde sig så fin och märkvärdig. Och lilla pappa blev så enkel. Además, al no poder conciliar el sueño, Karin se levanta y termina buscando a su padre, quien la cobija como una niña pequeña. Otro aspecto interesante es que, como la princesa de Castilla, Karin le exige a su pretendiente que si desea demostrar su amor, debe sacrificar su vida y unirse a ella en la muerte. Aunque fuera de la obra Karin no le exigiría algo así a Martin, es claro que se siente profundamente apartada de él y que está dispuesta a sacrificar su relación con él en favor de esos otros con quienes se relaciona a través de la fantasía. Jag måste ju välja mellan honom och det andra. Och jag har beslutat mig. Jag har offrat Martin. Är det verklighet det där? Jag vet inte. En cambio, como Minos todavía es un adolescente, Karin puede ser más infantil con él que con su esposo, e incluso explorar un deseo sexual que quizás no se permite con el padre. Como ya mencioné, en la obra los hermanos actúan como amantes, y luego, fuera de ella, un comportamiento cariñoso habitual entre ellos traspasa todo límite, dejando a Minos aterrorizado y confundido, y a Karin con un profundo sentimiento de culpa. Un asunto importante en esta familia, del cual los personajes están poco dispuestos a hablar, es la ausencia de la madre. Solo hacia el final del filme, cuando Karin entra en crisis, su padre le confiesa que se alejó de ella pues no soportaba que hubiera heredado la enfermedad de su madre. David, como único espectador de la obra, se relaciona con ella como lo haría con un sueño, es decir, con un contenido simbólico que puede sorprender, amenazar u ofender su actitud consciente. Por esa razón, David aparta la mirada en algunos puntos de la representación teatral, justo cuando se habla del sacrificio que el artista hace por su arte. En su conversación con Karin, David confiesa que odia pensar en su vida sacrificada por una supuesta actividad artística. Y aunque no lo dice directamente, también se avergüenza por el alivio que sintió con la muerte de su esposa enferma y por la posibilidad de que suceda lo mismo con Karin. Jag gladde mig hemligt och ändå älskade din mor på mitt förvirrade själviska vis. Finalmente, durante la obra, Karin le dice una y otra vez al personaje interpretado por Minos que lo espera al otro lado del umbral. La espera ansiosa de alguien que está del otro lado se convierte en una preocupación central para Karin también por fuera de la obra, que deteriora cada vez más su estabilidad mental y emocional. Pero, ¿cómo puede ser que al final de la película David sostenga que el amor es un indicio de la existencia de Dios, mientras que para Karin
El Dios que tanto espera se presenta como una araña que intenta penetrarla. En otras palabras, ¿por qué Bergman relaciona la idea de Dios con el amor y lo sublime, pero también con la violencia sexual y lo monstruoso? Kom fram mot mig och jag såg hans ansikte. Ett hemskt och stelt ansikte. Siguiendo al psicólogo Carl Gustav Jung, el inconsciente es la base psíquica ancestral de la cual surge nuestra conciencia. Todos nos identificamos con un yo, pero de acuerdo a Jung, el yo, nuestra identidad consciente, es apenas una pequeña parte de nuestro auténtico ser. Solo haciendo consciente lo inconsciente podríamos acercarnos a la totalidad. Una de las ideas más famosas de Jung es que el inconsciente se manifiesta a través de los sueños y que en ellos es posible identificar arquetipos, es decir, imágenes, ideas y formas de acción que toman la forma de personajes recurrentes en los mitos de todas las culturas. En este caso nos interesan los arquetipos que Jung llamó ánima y animus, los cuales tienen que ver con la sexualidad inconsciente. Estos arquetipos simbolizan el conjunto de imágenes, ideas y comportamientos del sexo opuesto que por diversas razones se excluyen de nuestra actitud consciente. Por ejemplo, la feminidad que hay en el sexo masculino se presenta en sueños, fantasías y leyendas como la madre naturaleza, las sirenas y las hadas, una virgen, una princesa, pero también una bruja, un dragón o el santo grial. Como en un espejo, se podría decir que Karin le permite a los tres personajes masculinos proyectar su propia ánima, es decir, la parte femenina de sí mismos. Esto es interesante sobre todo en el caso de David, quien ve en su hija enferma una personificación de su propia feminidad. Esto ocurre en especial durante la representación de El rondar artístico o La tumba de las ilusiones, donde claramente la princesa de Castilla le exige al artista, es decir, a la proyección fantástica de David, que debe sacrificar su propia vida en nombre del arte. Pero es todavía más interesante ver a los tres personajes masculinos de Como en un espejo como personificaciones del animus de Karin. El padre, el hermano y el esposo de Karin sirven para proyectar tres manifestaciones de lo masculino en ella misma. A estas representaciones del animus se podría sumar la idea de Dios Padre, que para Karin tiene un especial interés. Jag tror att det är Gud som ska uppenbara sig för oss. Att det är han som ska komma in till oss i rummet genom den där dörren. Después de rechazar a su esposo, Karin explora la casa de verano y en una habitación del segundo piso vive algo parecido a un éxtasis religioso con claras connotaciones sexuales. En esa misma habitación, al final de la película, Karin le pide a su marido que, a pesar de no ser creyente, se arrodille junto a ella mientras esperan a Dios. Sin embargo, el Dios que tanto espera no es amoroso y protector, sino repulsivo y violento. Siguiendo a Jung, la bestia es una de las posibles manifestaciones del animus en los sueños y fantasías de una mujer, como pasa en la famosa historia de La Bella y la Bestia. No es casualidad que el tema del incesto esté en el fondo de ambas historias. Por un lado, Karin dirige su impulso sexual incestuoso hacia su hermano adolescente y termina asaltada por una fuerza supernatural monstruosa que intenta violarla. Por otro lado, la protagonista de La Bella y la Bestia queda cautiva en el castillo de un monstruo para saldar la deuda de su padre, pero aunque en principio siente repulsión hacia él, termina reconociendo sus cualidades y amándolo. Para concluir este análisis, se puede decir que El rondar artístico o La tumba de las ilusiones funciona como la puesta en escena del inconsciente de David, el único espectador de la representación teatral. Al escribirla, Minus termina exponiendo asuntos que David preferiría ignorar u olvidar, como su frustración frente a la creación artística o sus pensamientos suicidas. Pero, de manera más general, la obra no solo expone el inconsciente de David, sino de todos los personajes de Como en un espejo, sirviendo para que esa fuente inconsciente aflore y se manifieste dentro de la vida real. El título de la película, Como en un espejo, está tomado de la primera carta de San Pablo a los Corintios, que dice: cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé atrás lo que era de niño. Ahora vemos como en un espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Es posible que con esta película Ingmar Bergman quisiera reflexionar sobre la incapacidad del hombre para conocerse a sí mismo y a Dios. Como seres humanos estaríamos condenados a ver la existencia como en un espejo, de forma indirecta, deformada, como una ilusión. El arte, como consuelo ante la angustia existencial, no es más que una ilusión. El artista, y en últimas todos los seres humanos, deben elegir entre contentarse con ficciones, entretenerse en el rondar artístico o renunciar a la existencia y las limitaciones humanas en la tumba de las ilusiones.
Al final de la película, después de la crisis de Karin, Minus le confiesa a su padre que tiene miedo. Den sprack. Och jag ramlade ur. Det är som i drömmen. Allting kan hända, pappa. Allting. Jag vet. Jag kan inte leva i det här nya, pappa. Jo, du kan. David lo confronta y le ofrece a su hijo la solución del amor, de todo tipo, sin restricciones. Kärleken skulle alltså vara beviset. Jag vet inte om kärleken bevisar Guds existens eller om kärleken är Gud själv. För dig är kärleken och Gud samma sak. Jag vilar min tomhet och min smutsiga hopplöshet i den tanken. Pero quizás, si viéramos cara a cara, veríamos que este amor, que es la prueba o es propiamente Dios, también puede ser aterrador. Gud